Saludos. En el Cibercolegio 2020 vamos a fortalecer 3 valores fundamentales que tienen que ver con amar, soñar e innovar. Para ello entonces hemos proyectado una actividad significativa que vamos a explicar a continuación. Para ello hemos pedido previamente unos materiales. Yo voy a explicar la parte que tiene que ver con la planta y mi compañera Diana va a explicar la parte que tiene que ver con la barca. Para ello entonces hemos solicitado entonces una matera, un matero, ¿sí? Un sustrato. Se les explicaba que el sustrato tenía que ser más bien pobre, porque las suculentas, las plantas, ahorita vamos a ver esas características, son plantas que se caracterizan por crecer en espacios o suelos pobres, por así decirlo. Una vez entonces tengamos los elementos principales, pues vamos a dar algunas características de las plantas suculentas y por qué hemos querido elegir esta planta suculenta para esta actividad significativa. Las plantas suculentas se llaman así porque obviamente, como vemos, sus hojas son bastante gruesas y es que en su interior almacenan buena cantidad de agua, ¿sí? Entonces son plantas que de algún modo son resistentes a la sequía y entonces de alguna manera pues nos representa que debemos ser o levantarnos ante esas problemáticas. Entonces por eso hemos querido elegir la planta suculenta. Importante que tengamos en cuenta que esta es una planta que no requiere gran cantidad de agua, ¿sí? Entonces al momento de hacer el riego pues es importante que no le echemos mucha cantidad de agua. Si estamos pasando por jornadas de verano, nada más debemos echarle 2 veces al mes, ¿sí? Es decir, cada 15 días y temporada de frío, pues obviamente también una vez al mes, ¿sí? Claro que todo depende de los requerimientos que vamos viendo de la planta. Bueno, digamos que estos son los materiales y obviamente pues como les decía, el sustrato tiene que ser un sustrato pobre, ojalá 50% de arena fina, esa que utilizan para construcción, y otro sustrato que consigamos que sea sustrato que podemos conseguir en nuestro jardín, ¿sí? Aquí entonces tenemos las plantas que podemos elegir, plantas suculentas, aquí las vemos una gran cantidad de plantas que podemos entrar a elegir y a escoger. En el mercado existen muchos tipos de plantas suculentas, ¿sí? Una vez entonces hecha la siembra, lo voy a hacer rápidamente, podemos entonces adornar nuestra plantica con piedras decorativas. Yo les decía que era importante que trajéramos, o que era opcional, las piedras decorativas que obviamente le van a dar resaltar el sustrato, ¿sí? Aquí tenemos entonces ya la planta sembrada. Bien, ahí la tenemos. Ahí la tenemos, ¿sí? Importante que el primer riego que le hagamos a nuestra planta sea un riego muy pobre y después de eso lo hagamos ya cada 15 días. Bien, cada parte de la planta va a representar entonces y va a estar proyectado esos valores que nos hemos proyectado desde el inicio. Las hojas van a representar entonces el valor de los sueños, ¿sí? Cada hojita va a representar un sueño, entonces es importante que esos sueños los proyectemos desde lo académico, desde lo familiar, lo espiritual y lo social. El tallo va a representar o va a estar dado por el amor, ¿sí? Entonces, ¿qué acciones hacen que desde el amor hace que este tallo se robustezca? Y la raíz va a representar la innovación, entonces, ¿qué procesos a partir de la innovación hacen que mi planta crezca y hace que se fortalezcan esos sueños? Entonces es importante que mantengamos nuestra planta bien cuidada, importante, y lo que les decía al inicio, resaltar que es una planta que no requiere mucha cantidad de agua. Aunque almacena agua, pues no es necesario que se riegue constantemente. Importante que la materia tenga un buen drenaje. Cordial saludo para todos, feliz regreso a este año 2020, que sea un año de muchos sueños y metas por cumplir y que sea un año también de muchos frutos que recoger al final del año. Para iniciar entonces este año tenemos una actividad muy significativa que es un arca de los sueños.
Esa arca de los sueños va a contener la planta que el compañero William les explicó y que, bueno, va a llevar simbólicamente aquellos sueños y proyectos que tienen para este 2020. Para hacer el arca entonces, ya se les había dado varios materiales, aquí los tenemos todos. El material más importante es el recipiente. Como les indiqué, es un recipiente que tiene que ser cuadrado, sea de límpido, sea de yogur. Este es un recipiente que era de crema de manos. Entonces lo que hicimos fue dibujarle la parte por donde lo íbamos a cortar con un lapicero o un marcador. Para los niños esta parte de la actividad la van a hacer con la ayuda de un adulto. Entonces, con el marcador hacemos como la marcación por donde vamos a recortar. Y luego de hacer la marcación, le pedimos a nuestro adulto que nos esté acompañando que nos ayude a recortar, sea con un bisturí o con unas tijeras. Listo, recortamos. Y ya tenemos la primera parte del arca. Para continuar entonces lo pintamos, puede ser con pintura de aerosol o con pintura acrílica, vinilos o témperas. Listo. Este lo pinté yo con aerosol porque digamos que el aerosol es una pintura que cubre más en lo plástico. ¿Y por qué se pidió recipiente de límpido, crema de manos o yogur? Porque es un material que resiste más el agua, ya que aquí dentro del arca va a ir la planta suculenta. Después de tenerla pintada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger los stickers o los dibujitos que recortamos para decorar nuestra arca. Bueno, entonces vamos a pegar esas imágenes de nuestra arca. En este caso yo escogí solecitos, nubes, arco iris, porque digamos que es lo que va a alimentar la planta que ustedes van a tener ahí. Listo. Entonces la decoramos por lado y lado. Ustedes pues pueden escoger otro tipo de imágenes para decorarla. Entonces, en las noticas vamos a escribir, vamos a escribir los sueños a nivel académico, espiritual, social y familiar, en esas 4 dimensiones. En otro papelito vamos a escribir las acciones que desde el amor van a fortalecer esa planta que vamos a tener ahí. Y en otro papelito de otro color vamos a escribir las acciones que desde la innovación van a hacer que esa planta dé frutos y dé otras semillas para sembrar posteriormente. ¿Dónde las vamos a pegar después de que estén escritas? Los sueños los vamos a poner en la parte de arriba del arca. Las acciones para el amor las vamos a poner a un lado. Ustedes pueden hacer esas acciones en un papelito más pequeño y pegárselas. Y al otro lado vamos a pegar las acciones para la innovación. ¿Para qué las vamos a tener ahí? Para que nos recuerde cuáles son esos sueños que tenemos desde el amor y desde la innovación y cómo se van a ir robusteciendo a medida que vaya pasando el año. Ya cuando terminemos nuestra arca, entonces ponemos nuestra plantita adentro y ahí la vamos a tener durante todo el año para irla cuidando y alimentando. Bueno, muy importante que cuando tengamos ya nuestra arca lista, estemos revisando al momento de regarla que no quede agua dentro del arca, porque puede afectar nuestra planta. Es importante irla drenando. ¿Cómo lo hacemos? Le quitamos la tapita que tiene el arca y por ahí le podemos sacar el agua para que no quede en el fondo del arca y así nuestra planta esté mejor cuidada.